Buen día para todos. Somos el canal de la industria alimentaria, tu canal. Hoy vamos a procesar yogur. Tenemos acá como materia prima la leche, en este caso son 5 litros, el yogur liofilizado, que normalmente viene en sobres para 50 o 100 litros. Vamos a ver cómo lo hacemos para los 5 litros de leche que vamos a procesar. Azúcar, que normalmente es el 10% de la leche, en este caso medio kilo. Fruta, igual 10% de la leche, que es medio kilo, que ustedes pueden utilizar cualquier tipo de fruta, en este caso vamos a utilizar arándanos. Y agua, 50 mililitros para poder utilizar el yogur liofilizado. En este caso es agua hervida tibia. Además necesitaremos algunos utensilios como una olla, balanza, equipos de vidrio, básicamente el termómetro que nos va a ayudar a controlar la temperatura, y otros equipos que nos van a ayudar con la limpieza. Como primer paso vamos a mezclar la leche con el azúcar. Vamos a mover bien hasta que la leche y el azúcar se combinen homogéneamente. Seguidamente vamos a filtrarlo de tal manera que las partículas que vienen en el azúcar normalmente se queden en el filtro colador. Luego de filtrar la leche, lo ponemos a hervir. Bueno, debe de hervir aproximadamente entre 2 y 5 minutos para que puedan morir los microorganismos que podrían causar daño a nuestro yogur. Mientras la leche hierve, vamos a hacer nuestro cultivo, para lo cual hemos vaciado el cultivo dentro de este probeta, como ven, y vamos a agregar 50 mililitros de agua. El agua está a 45 grados aproximadamente, es hervida pero tibia, y vamos a agregarle hasta que llegue a los 50 mililitros. Luego que la leche ha hervido, vamos a proceder a enfriarlo. Vamos a enfriarlo hasta 45 grados centígrados para que podamos inocular los cultivos. Bueno, ya tenemos la leche a 45 grados centígrados y es momento de agregar el cultivo. ¿Se acuerdan que hicimos el cultivo para 50 litros? Usamos todo el sobre, lo diluimos en 50 ml de agua. Como el sobre era para 50 litros y hemos diluido todo el sobre en 50 mililitros de agua, le corresponde para 5 litros agregarle 5 mililitros de cultivo, como está acá. El cultivo que quedaba, que era para 45 litros, lo hemos regresado en su sobre y lo hemos sellado para que se pueda volver a utilizar en una siguiente ocasión. Sin embargo, se tiene que guardar ese cultivo, si es posible, congelado, para que se pueda mantener. Bueno, continuando. Normalmente la leche se incuba entre 42 y 43 grados centígrados. Sin embargo, dado el tiempo de reposo que va a estar, entre 3-4 horas aproximadamente, la temperatura va a tender a bajar. Entonces, por ese motivo, nosotros lo mantenemos a 45 grados centígrados. Bueno, hay varias formas de mantener la leche a la temperatura entre 42 y 45 grados centígrados. Yo estoy utilizando el horno de una cocina. Lo he prendido y lo estoy calentando para que este llegue aproximadamente a 45-50 grados centígrados para que pueda mantener la leche a esta temperatura. Y bueno, colocamos la olla dentro del horno que está a 45-50 grados centígrados y lo mantenemos durante 3 a 4 horas. Para hacer la parte frutada del yogur, solamente agregamos los arándanos a la olla y 50 ml de agua, el 10% siempre, para que se pueda cocer adecuadamente
tener una especie de mermelada. Es simple, simplemente hacer que se cueza hasta que llegue a un punto parecido al de la mermelada, un poco más suelta nada más. Otra forma de hacer la parte frutada del yogur es agregándole la mitad de la cantidad de azúcar a la leche y la otra mitad combinarlo con la fruta. Es otra técnica que también sale adecuadamente. No hay una sola forma de preparar la parte frutada, pero usted puede elegir la que más le convenga. Bueno, hay varias formas de medir la consistencia de la especie de mermelada. Si disponen de un mixómetro, lo pueden medir una gota de tal manera que llegue a aproximadamente 45 grados Brix. Sería la forma. Bueno, esta es la consistencia aproximada como debe estar la fruta para que se pueda ya considerar como parte del yogur. Han pasado 5 horas y es momento de ver el yogur. Esto ya es yogur. Ha transcurrido algo de 4 a 5 horas, entre 42 y 43 grados centígrados, y lo que corresponde ahora es llevarlo al refrigerador. Esto se puede enfriar en una refri o al aire libre, pero lo más pronto que se enfríe. Vamos a usar nosotros el refrigerador hasta una temperatura aproximadamente de 8 o 6 grados centígrados para que se pueda combinar con la fruta. Es así como queda el yogur, y a esto le vamos a agregar la fruta. Quedan una especie de cuajos con algo de suero, que esto tiene que batirse intensamente para que pueda tener la textura deseada. Puede ser como un yogur batido, ¿no? O sea, con el batido se va a romper estos cuajos para que evite esa textura de liga que normalmente no es agradable. Esa capa amarilla que se ve encima es la nata que se ha formado. No es que esté mal, sino que en la industria del yogur, las industrias grandes lo que hacen antes es la homogenización de la leche, pero como esto es un yogur casero, siempre va a quedar lo que es la nata. No hay problema, eso se combina y pues, si ustedes desean lo sacan y al final queda un yogur ligero, ¿no? Con menos grasa. Bueno, una vez frío el yogur está entre 4 y 6 grados centígrados. Vamos a batirlo. O sea, vamos a combinar la fruta que está preparada con el yogur. Y el batido consiste solamente en batir, batir y batir hasta que se combine y tenga la textura. Bueno, acá tenemos ya listo el yogur, listo para el consumo. Sin embargo, si ustedes desean conservarlo o guardarlo, deben de refrigerarlo hasta 4 grados centígrados en promedio. Y este puede durar hasta 2 días aproximadamente. Sin embargo, ustedes, si desean alargarle la vida, deben de envasarlo y se le puede echar un conservante que es el sorbato de potasio en una proporción de 0.02% hasta 0.05%. No les recomiendo porque al ser un aditivo químico trae consecuencias a la salud a la larga. Bueno, señores, eso es todo. Les esperamos para un siguiente video. Si desean verlo, pueden suscribirse a nuestro canal, el canal de la industria alimentaria. Muchas gracias.